¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Les doy la cordial bienvenida justamente en esta jornada de 16. Estamos en jueves, día 16 de abril de 2026. Que ya, bueno, pues dice el tiempo y la previsión según la Agencia Estatal de Meteorología que puede venir calor, que pudiera alcanzar los 34 grados de temperatura aquí en el archipiélago canario, en algunos de los puntos del archipiélago canario. Todo es esperar y ver cómo se comporta el tiempo, pero si la previsión ya ha acertado con anterioridad y en referencia a la llegada de las borrascas, evidentemente tendremos que creer que el aviso que se lanza a Canarias es sobre la llegada de 34 grados de temperatura. Confirma, por tanto, la entrada a la Agencia Estatal de Meteorología de una masa de aire cálido y ese aviso que llegará a 34, mejor dicho, grados al archipiélago canario y prácticamente la totalidad de las islas, salvando quizás algo o más suave en la isla de La Palma, pero la agencia dice que prevé que desde ayer en Canarias los cielos estén en su mayoría nubosos con predominio de la nubosidad en el norte, pero sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Pese a que se espera que las temperaturas registren pocos cambios, no se desecha la posibilidad de que haya calima ligera y en altura en las islas más orientales. A últimas horas de ayer estaba previsto eso, con un alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas noreste o suroeste de las islas montañosas, en cumbres con el viento siendo en general flojo de componente este. Ya saben que hay todavía mar, que ocasionalmente hay mar adentro de marejada o fuerte marejada en algunos puntos del archipiélago. Hablamos de olas que pueden alcanzar 2-3 metros, no tan altas como las que vimos en alertas o avisos con anterioridad aquí en el archipiélago canario. Y ayer les dejábamos justamente en el Parlamento de Canarias con las informaciones con respecto a la sesión de control del Gobierno de Canarias, en donde intervenía el presidente canario, el vicepresidente, y dejábamos justamente nuestra visita a lo que estaba aconteciendo en el Parlamento de Canarias en la jornada de ayer, en la intervención o respuestas que estaba dando Matilde Asián, la consejera del área de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Ayer se le preguntaba también en la tarde, antes de ayer, en la tarde, en esa sesión de control, sobre si el Gobierno de Canarias ya reconocía que tampoco cumpliría con la regla de gasto en el año 2025, si también incumplirá el presente ejercicio presupuestario 2026, como desvela también la AIREF en su informe. La pregunta la hacía Esther González de Nueva Canarias, bloque canarista. Es que la verdadera razón de que impusiera el Partido Popular y usted lo defendiera la regla de gasto en el 2012 es una razón que ya les diré que es a todas luces posocial. Que la prioridad del gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, no era otra que rescatar a la banca. Y por eso sí que se batió el cobre. Bueno, se fue un poquito más atrás en el tiempo, escuchamos de la época de Rajoy, pero vamos a escuchar a Matilde Asián respondiendo al respecto de la pregunta realizada por parte de Esther González. Si es gastar mucho o gastar poco. A veces habla de que gastamos poco y a veces habla de que gastamos mucho. Efectivamente, como su pregunta es si ya el Gobierno de Canarias reconoce que va a incumplir la regla del gasto en el año 2025, como desvela la AIREF en su informe sobre el Plan Económico Financiero de 2025-26 para Canarias. Mire, el Plan Económico Financiero
que examina la AIRES, como es su obligación, es el plan que nosotros mismos hemos enviado, y en él reconocemos claramente, en ese plan, que la regla de gasto, de acuerdo con nuestros datos, va a ser incumplida en 2025 también, igual que se incumplió en 2024. En 2024 incumplieron todas las comunidades autónomas. Por supuesto, el Gobierno de España incumplió amplísimamente. Bueno, pues reconoce que sí, que se va a incumplir la regla del gasto, como ya se incumplió en el año 2024, pero por todas esas circunstancias que vive España, entre otras la de no tener presupuestos. Y también ayer se le preguntaba a la consejera del ámbito social del Gobierno de Canarias, Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se le preguntaba por los motivos por los que aún no se creaba el Consejo Regional de Canarias del Pueblo Gitano, y saber también cuáles son sus propósitos o los propósitos de la Consejería para solventar dicha situación. Marta Gómez le realizaba la pregunta. Buenas tardes, señora consejera. En primer lugar, agradecer la asistencia. Desde el grupo Vox, y vamos a escuchar la respuesta de Candelaria Delgado al respecto de esta pregunta. Sí, gracias. Señora presidenta, señorías, señora diputada, le agradezco que haya traído esta interpelación. Fíjate, el Gobierno agradeciendo una interpelación. Pues sí, agradecemos esta interpelación. ¿Por qué? Porque también tengo que agradecer a todas las asociaciones hoy presentes aquí, porque ese trabajo conjunto lo tenemos que seguir haciendo conjuntamente. Porque es una cuestión que merece ser tratada, como usted también ha dicho, con respeto, con seriedad y sobre todo con hechos. Con hechos, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias. Hablar del pueblo gitano en Canarias no puede hacerse desde el paternalismo ni desde el gesto vacío, sino desde el reconocimiento, desde la participación de todas las asociaciones y, por supuesto, desde la responsabilidad pública. Porque estamos hablando de ciudadanía canaria con todos sus derechos, con una igualdad real y, efectivamente, con una deuda histórica que las instituciones tenemos la obligación de corregir con políticas útiles. Por eso queremos comenzar con una afirmación clara. Este Gobierno comparte la necesidad de que Canarias cuente con un Consejo Regional del Pueblo Gitano. Bueno, pues todavía no se ha creado, se supone que algún tiempo. También ayer se le preguntaba al consejero Poli Suárez de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y el Deporte sobre el despliegue de 0 a 3 años, por las islas, y también la coordinación con los ayuntamientos para esas infraestructuras de sombraje que se está llevando a cabo en distintos centros escolares. Buenas tardes, señorías. Desde el Grupo Nacionalista Canario planteamos esta comparecencia para Miguel Martín Fumero, desde Coalición Canaria. La realización del alumnado de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, desde dos perspectivas. Ya saben ustedes que hay, incluso hasta ayuntamientos que se oponen al cierre de centros de 0 a 3 años. Parece ser que el Gobierno de Canarias, por cuestiones que ellos estiman obvias, tienen que reestructurar precisamente esos centros. Hay menos niños y sobre todo de 0 a 3 años. Y ayer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacaba un comunicado en el que manifestaba estar en contra precisamente del cierre de un centro en la capital Gran Canaria. Vamos a escuchar lo que dice el consejero de Educación. Señor Martín, mire, como he defendido en muchas otras ocasiones, seguir desarrollando el plan para ampliar la oferta del primer ciclo de educación infantil en Canarias, sin lugar a dudas, una de las actuaciones de mayor calado de esta legislatura para esta consejería. Y como he explicado también en muchas otras ocasiones, hemos avanzado considerablemente en este propósito. No sin esfuerzo ni problemas, todo se ha dicho de paso. Pero hemos avanzado muy considerablemente, recuperando y solventando el retraso en la apertura de aulas que se llevaba, como todos sabemos, en la pasada legislatura. Pero gracias a este trabajo, y desde aquí quiero también agradecer y reconocer el trabajo del personal técnico de la Consejería de Educación, concretamente de la UAP, a día de hoy en Canarias tenemos habilitadas 225 aulas de primer ciclo de educación infantil en centros dependientes de esta consejería, con un total de 3.667 plazas.
3.667 familias canarias que hoy tienen acceso a un servicio educativo público en la etapa más temprana de la vida de sus hijos e hijas. Pero este despliegue no ha culminado. Seguimos en el proceso de finalización de obra y puesta en marcha de más aulas. Bueno, pues aseguraba que hay todavía pendiente por abrir más aulas en esta concretamente cuestión con respecto a del trabajo que se realiza en distintos centros del archipiélago canario para sombrear. Pues el consejero del Gobierno de Canarias de este ámbito, hablamos del de educación en los centros, como decíamos, a ver si le podemos escuchar. De espacios adecuados en los centros educativos dependientes de esta consejería para habilitar nuevas aulas y la población... Bueno, pues sigue hablando de las aulas, no obstante es un trabajo que supongo yo que no es sencillo, que no se puede hacer de un momento para otro. También se le preguntaba sobre las decisiones dispares que tomó en su momento. Sí, se volvió a hablar de Teresa en el Parlamento de Canarias. Marcos Hernández desde el PSOE, creo, le preguntaban... Y hemos estado hablando de ratio. Sobre esa actividad física, perdón, sobre la suspensión de la actividad docente tomadas frente al paso de la borrasca Teresa. Se desarrolló, y tiene mucho que ver luego con lo que vamos a hablar también a posteriori, que fue el progresivo disminución de la ratio por etapa. Curso 21-22. En infantil pasamos de 25 a 23 alumnos, en primaria pasamos de 30 a 27, en bachillerato 35 a 30. Curso 22-23. Pasamos en infantil de 23 a 20, verán cómo hay una progresividad en cuanto a la bajada, en primaria de 27 a 25, en la ESO de 27 a 25 y en el caso de bachillerato 30. Como que no ha habido bajada de ratio. Me gustaría ya de una vez por todas, a ver si somos capaces, por lo menos los datos oficiales de la consejería, ponernos de acuerdo en este sentido. Dicho esto, no sé... ¿Algún problema? No sé. Bueno, pues nada, al final la exposición del consejero de Poli Suárez al respecto de también esa diferencia de datos existentes según achacaba al gobierno dar datos en referencia a esta cuestión. Por lo tanto, ya lo analizamos anoche, efectivamente. Éramos conscientes de que se podían producir ese tipo de movimientos. Bueno, la defensa de Poli Suárez en el Parlamento de Canarias ponía la voz de lo que había dicho entonces el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria. No se puede hacer. No, bueno, le decían que no se podía poner las valoraciones de presidente del gobierno de Canarias. Remite con carácter previo lo que quiere emitir y se autoriza. Perdón, pues pido disculpas a toda la Cámara. Quiere emitir y se autoriza. Bueno, pues nada, pidió disculpas por haber querido mostrar las declaraciones del presidente del Cabildo. Ahora, a toro pasado, todo el mundo dice que podía haber pasado esto y podíamos haber tomado esta decisión, pero, desde luego, nosotros, nadie era consciente de que pudiera suceder un hecho como el que hemos vivido. Excelentísimo señor presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales. Bueno, pues se remitía a esas valoraciones hechas desde el Cabildo de la isla de Gran Canaria con respecto a la suspensión de las clases de aquel entonces. Y también con respecto a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, se le preguntaba por los propósitos de la acción del Gobierno en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el archipiélago canario. La pregunta la hacían desde el PSOE, lo hacía concretamente la coportavoz Elena Mañez, como decíamos, del PSOE Canarias. Muy buenas tardes, señora consejera. En la última encuesta de condiciones de vida, Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza y exclusión social, con el 31,2%. Pero es que es el mismo dato, la misma tasa de pobreza que había en 2024, 31,2%. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que la pobreza se empieza a cronificar en Canarias.
Y este dato es preocupante porque veníamos tras la pandemia con el... Situación de la pobreza en el archipiélago canario. Escuchamos brevemente la respuesta de Candelaria Delgado en sede parlamentaria. Una lectura completa y explicar qué estamos haciendo para que la gente salga de esa vulnerabilidad. El PSOE construye esta iniciativa parlamentaria sobre una lectura tramposa de los datos, porque cuando se mira el cuadro completo, lo que aparece no es el escenario de deterioro que ustedes pretenden dibujar, sino una mejora que sigue siendo insuficiente. Nuestro presidente lo ha dicho en más de una ocasión y yo misma también, pero que es objetiva y que está acreditada. El indicador AROPA ha bajado en Canarias del 38,3% al 31,9%, la tasa de riesgo de pobreza desciende del 28,4% al 22,9% y la carencia material básica... Bueno, pues no tienen los mismos datos, tampoco el PSOE y tampoco el Gobierno de Canarias con respecto a la pobreza, como ustedes escuchan en el archipiélago. Si bien es cierto que hay ese nivel de pobreza, pero tacha de tramposa la exposición de Elena Mañez en sede parlamentaria, porque esta considera el Gobierno de Canarias que ha tenido una mejoría. Ayer el vicepresidente canario Manuel Domínguez, que recordemos expuso en presentación la edición de los bonos de consumo en el archipiélago canario con una inversión de 3 millones de euros. Habla de esos bonos que casi 98.000 euros saldrán a la venta el próximo 28 de abril y tendrán un valor de 50 euros y que, al igual que la edición del año pasado, costarán 25 euros, pero luego valdrán ante el comercio 50, es decir, el doble de lo que expone. Manuel Domínguez decía ayer reclamar al Estado que retire la subida de las cuotas a los autónomos societarios, que ya, bueno, pues está en marcha y creo que ya comienza a aplicarse, si no ha comenzado a aplicarse ya. El vicepresidente canario y consejero de Economía señalaba que mientras que en Canarias se toman medidas para aliviar la situación económica de los autónomos, el Gobierno de España aprieta más a las familias. Recuerda que la medida de elevar el 42% la base mínima de las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos societarios y colaboradores, una medida que, según advirtió, supondrá un incremento de hasta 1.620 euros anuales para miles de trabajadores por cuenta propia y que afectará a cerca de 60.000 autónomos aquí en el archipiélago canario. Por eso se manifiesta totalmente en contra de esa subida. Manuel Domínguez. Bueno, una vez más desde el Gobierno de Canarias estamos preocupados por las decisiones que adopta el Gobierno central, el Gobierno de Pedro Sánchez, en donde aquí en Canarias estamos dando la batalla para defender, para proteger, para ayudar al autónomo y sin embargo nos encontramos que por otro lado el Gobierno de España lo que hace es tomar medidas constantes en contra del autónomo. Ahora han visto en estos últimos días, que es noticia, el hecho de que sube la cuota del autónomo para aquellos autónomos societarios y también para quienes son colaboradores familiares. Es decir, unos 60.000 autónomos en Canarias se verán afectados por el incremento de la cuota de la Seguridad Social. Nosotros nos encontramos devolviendo la cuota a quienes cumplen el primer año, nos encontramos ayudando a los autónomos que toman una baja y pretendemos que no tengan que hacer la declaración del IGIC trimestral aquellos que facturan hasta 50.000 euros, todo persiguiendo un claro objetivo, que el autónomo ahorre, que el autónomo dedique más tiempo a su negocio, que el autónomo tenga mayor rentabilidad y sin embargo pues vemos cómo una vez más el Gobierno de España pues mete la mano en el bolsillo, mete la mano en la caja del autónomo y le provoca un gasto desde nuestro punto de vista innecesario, injusto e inoportuno. Inoportuno porque le voy a sumar algo más y es que estamos desde el Gobierno de Canarias planteando iniciativas para ayudar ante la crisis que estamos viviendo actualmente frente a la guerra en Oriente Próximo y esto no va a ayudar a la economía canaria. Por lo tanto, lo que solicitamos al Gobierno de España es que retire esa propuesta, que tiene carácter retroactivo, es decir, los autónomos tendrán que pagar desde el 1 de enero y lo que pretendemos es que se retire
esa iniciativa, que se mantenga la situación como está, porque de nada vale que aprobemos decretos, que aprobemos reales decretos, que aprobemos ayudas, si por otro lado el Gobierno pretende recaudar una vez más de los que menos tienen, en este caso de los que generan economía en nuestra tierra, que son los autónomos. Que desgraciadamente es lo habitual, pero que encima ahora a los autónomos societarios, es decir, a los familiares, en definitiva, que forman parte de determinadas empresas, pues se les clava con esa tremenda subida y que, bueno, que en fin, que yo no sé, yo si estuviera en ese caso, pues no sé si me lo pensaría dos veces. No obstante, creo que, como bien dice Manolo Domínguez, hay que cumplir con la norma y que puede ser pues ya cobrado con carácter retroactivo. Ayer también se manifestaba, como lo viene haciendo, en contra de la regularización masiva que lleva a cabo el Gobierno de España para los inmigrantes que se encuentran en España. Bueno, si me lo permite, empiezo por la parte final, ¿no? Desgraciadamente, la política se ha desdibujado. La política real, la política que se debe de centrar única y exclusivamente en gestionar, ver al ciudadano como el principal objetivo y como a quien te debes. Hoy en día la bronca, el espectáculo, el show, el tú más, parece que es lo que se busca y lo que se persigue. Y además, desgraciadamente, lo que tiene rédito electoral. Por lo tanto, creo que todos tenemos que hacérnoslo ver, desde la política hasta la sociedad en su conjunto, porque si actitudes como esas no solo son castigadas por la expulsión de una persona en un lugar concreto, sino por la ciudadanía en general, muchos se lo pensarían. Muchos evitarían el tú más, muchos evitarían la bronca. Y por otro lado, con respecto a la primera pregunta que me hacía, que es la legalización masiva de inmigrantes, nosotros los hemos dicho alto y claro. Mire, quien quiera venir a esta tierra, a España, a trabajar, puertas abiertas. Quien quiera venir a España a integrarse a nuestra sociedad, puertas abiertas. Quien quiera venir a España a respetar quienes somos, puertas abiertas. Quien quiera venir a España buscando otro fin, aquí no puede estar. Y lo que no es de recibo es que ahora, en un cheque en blanco, el Gobierno de España pretenda regularizar la situación de miles de personas, que muchas de ellas, seguro, han venido a aportar, pero otras no. Y por lo tanto creo que el Gobierno lo que debió haber hecho antes es dirimir la situación, saber la verdad. No puede ser que aquí se planteen situaciones en las que con una declaración personal tú te eximas de toda responsabilidad, porque no sabemos quiénes son las personas que están llegando en este momento a nuestro país. Bueno, pues ahí dejamos la posición de Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero también de algunas áreas del Gobierno. Vamos con el alto en el camino. Ahora volvemos de nuevo aquí a la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en simultáneo, como cada jornada, en estas sintonías, en el programa Archipiélago Directo. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Litae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en litaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Regresamos con más cuestiones y lo hacemos con, de nuevo, información de Canarias, del gobierno más exactamente. Volvemos precisamente con la consejera Delgado, porque Candelaria Delgado participaba en la conferencia sectorial de la igualdad. El gobierno de Canarias dice que va a contar con 10.200.000 euros del Estado que van a sumarse a su presupuesto autonómico para desarrollar programas que permitan prevenir y combatir la violencia de género. La consejera de Bienestar Social participaba en la conferencia sectorial de igualdad, en la que se aprobó, entre otros asuntos, el reparto de fondos entre comunidades autónomas de los 160 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de los 8,5 millones de euros estatales para programas de asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género, los 9,5 millones de euros apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y los 800.000 euros para prevención de abusos a menores de los tutelados. La explicación de la consejera en la jornada de ayer, como decíamos, tras la celebración de esta conferencia sectorial de igualdad aquí en el archipiélago canario. Hemos terminado la conferencia sectorial de igualdad, donde hemos aprobado esos fondos de Pacto de Estado y de fondos de ayuda de asistencia social a las víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual. Hemos aprobado todos esos fondos para Canarias, en total 10,2 millones de euros que irán a esa protección a las víctimas, a esa prevención de las violencias de género y a todo lo que tiene que ver con las medidas, emplear en Canarias todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Algo muy importante para Canarias y que hemos venido reforzando a lo largo del último año con esa mejora en la justificación de esos fondos, los que nos permite tener mejores fondos y además nos han ratificado hoy en esta conferencia sectorial que dichos fondos vamos a poderlos ejecutar
esos remanentes del año 2025 en el año 2026 y en los fondos del 2026 los remanentes que nos queden podemos ejecutarlo en el año 2027, con lo cual podemos darle continuidad a muchos de los proyectos que tenemos comenzado desde el ejercicio 2025 y que podemos agilizarlos o emprenderlos y llevarlos a cabo durante este año 2026 y el año 2027, con lo cual reforzamos las políticas de prevención de la violencia de género, las políticas de concienciación reconocer a esas víctimas de violencia de género y además esa concienciación a la sociedad de cómo tenemos que actuar ante un caso de violencia de género. Nosotros hemos incidido especialmente que este año los fondos también vamos a dedicarlos a la concienciación de la violencia vicaria, a cómo podemos detectar y prevenir esos casos de violencia vicaria, esos asesinatos de niños a manos de sus padres, y eso es lo que tenemos que prevenir y vamos a incidir mucho con esos fondos del Pacto de Estado en esa materia, desde la Dirección General tanto del Instituto Canario de Igualdad como desde la Dirección General de Infancia y Protección a las familias del Gobierno de Canarias. Bueno, bastante extensa y pormenorizada la explicación de la consejera. Como decíamos al respecto, vamos a escuchar también a Ana Redondo haciendo referencia justamente a esa situación, bueno, pues que definía la propia consejera del Gobierno de Canarias. Hay que decir que, de acuerdo a los últimos datos del Biogen, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género del Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen en Canarias 6.532 casos activos de mujeres víctimas en vigilancia por riesgo de ser atacadas por un varón que es o fue su pareja, la mitad de ellos también con menores a su cargo. Según el reparto en 3 comunidades autónomas acordado por la conferencia sectorial celebrada el miércoles, Canarias recibe 9.236.000 euros a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Oímos, como les comentaba, las palabras de Ana Redondo. A esta conferencia sectorial, que es una conferencia sectorial importante, porque vamos a distribuir fondos del Pacto de Estado, 160 millones de euros. Como sabéis, son 20 millones de euros más que en 2024. Mantenemos, por lo tanto, el compromiso de reforzar los recursos para que todo el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia de género se mantenga, y también vamos a distribuir 19.800.000 euros para luchar contra las violencias machistas, fundamentalmente contra las violencias sexuales, en las que, lógicamente, las comunidades autónomas son una parte esencial. Cuando hablamos de pacto de Estado contra la violencia machista, hablamos de eso, de un pacto, es decir, donde la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios y, lógicamente, las comunidades autónomas y entidades locales que son Estado están incorporadas y participan. Y estamos hablando de, como digo, un Estado que se compromete en la lucha contra la violencia de género. Lamentablemente, el inicio de año ha sido muy malo. Estamos hablando, confirmadas en este momento, 16 mujeres con sus proyectos de vida, con sus familias, con sus hijos, en muchos casos, asesinadas por el hecho de ser mujeres, asesinadas por violencia de género, y esto supone un fracaso. Cada asesinato es un fracaso social, un fracaso institucional y un fracaso democrático. Pero el camino es único. No hay otro camino que seguir reforzando toda la cadena de protección de las mujeres víctimas. Y para eso estamos hoy aquí, para reforzar esa cadena indispensable de protección. Una cadena muy compleja. Este es un sistema de referencia a nivel mundial que salva vidas a diario. Quiero recordar que hay más de 100.000 mujeres en el sistema Biogen que están siendo protegidas en este momento, pero es un sistema que hay que reforzar también a diario y hay que nutrir cada día. Y por eso estamos hoy aquí. Necesitamos que en toda la cadena de valor de este sistema de protección se impliquen las instituciones, se implique lógicamente la Fiscalía y la Justicia, teniendo en cuenta que ellos
tienen en su mano instrumentos tan importantes como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento. Necesitamos órdenes de alejamiento suficientes. También está en su mano la puesta de los dispositivos de alejamiento. Esos dispositivos que salvan vidas y son dispositivos que funcionan. Y, por lo tanto, queremos apelar también a eso. O la prisión provisional, porque son prisiones que en algunos casos pueden, como digo, salvar la vida de la víctima. Necesitamos, lógicamente, también que participen y estén incorporados las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están trabajando de una manera encomiable, pero necesitamos que el sistema Biogen también acierte en la valoración de riesgo e incorporar la inteligencia artificial y también la inteligencia humana, lógicamente, a esa valoración de riesgo concreta, personalizada, individualizada. Necesitamos a las comunidades autónomas. Lógicamente, ellas y las entidades locales están a pie de situación. Necesitamos que en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en los servicios sociales, en los centros especializados de protección a las mujeres haya un refuerzo y mucha más coordinación. Por supuesto, necesitamos a la sociedad. No podemos asumir los discursos negacionistas, los discursos misóginos, esos discursos que están fomentando el riesgo, están fomentando la violencia, están fomentando el odio contra las mujeres. Y hay muchos asesinos que se envalentonan con esos discursos misóginos y esos discursos violentos. Por lo tanto, necesitamos toda la cadena, engrasar toda la cadena. Y, por supuesto, el Ministerio coordinando, con planes adaptados. Hoy mismo presentaremos también la delegación del Gobierno contra la violencia, ese plan de refuerzo, un plan de refuerzo que supone, por ejemplo, una reunión del Observatorio contra la Violencia de Género el día 28 de abril, reuniones con las comunidades autónomas, reuniones puntuales con cada una de ellas. Andalucía es ahora mismo la comunidad autónoma que más asesinatos machistas lamentablemente acumula. Por lo tanto, vamos a tener una reunión próximamente con ellos para valorar y examinar exactamente qué es lo que necesitamos reforzar. Y, por supuesto, todos los elementos de coordinación. Para eso estamos hoy aquí también, para coordinarnos con las comunidades autónomas, para mejorar los esfuerzos y para seguir trabajando. Desde luego, a mí me duele personalmente. Yo, sinceramente, cada vez que se produce un asesinato lo siento como propio y creo que nunca es suficiente el trabajo, nunca es suficiente el esfuerzo y vamos a seguir trabajando porque es la única forma y el único camino. Bueno, las palabras de la ministra del Área, haciendo referencia evidentemente a esa situación, datos, como decíamos, dados después de esa importante reunión creo que se celebraba en Madrid, donde asistió la consejera canaria. Y en cuanto a más cosas y referentes a el Gobierno de Canarias, ayer Política Territorial hablaba desde las instalaciones de Santa Cruz de Tenerife, de la empresa Güélisis y Bionca, para dar a conocer de primera mano los procesos industriales que ambas compañías desarrollan aquí en el archipiélago canario en materia de tratamiento, desinfección y potabilización del agua de consumo, así como sus sistemas de producción de compuestos químicos destinados al ciclo integral del agua. Para pues poder depurar las aguas se necesitan productos químicos. Pues parece ser que durante la visita del consejero y el director general en materia hídrica del Gobierno de Canarias, así como José García Leal, respectivamente, representante del Ejecutivo, pudieron conocer cómo funcionan el funcionamiento del primer modelo de planta modular implantado en Canarias para la fábrica de hipoclorito de sodio destinado a la potabilización del agua. Una infraestructura desarrollada inicialmente por Bionca y cuya eficacia lleva más de una década acreditándose en el archipiélago canario. Escuchamos a los protagonistas. Nos encontramos hoy, consejero, viceconsejero y director general de Aguas del Gobierno de Canarias, visitando una empresa señera, innovadora, en Santa Cruz de Tenerife, que tiene que ver con el ciclo integral del agua. El agua en Canarias, en una gran parte y en la mayoría de las islas, tiene que ver con la desalación, y la desalación necesita una serie de productos químicos
que son los que hoy se generan en estas plantas que venimos a visitar y que son extremadamente necesarias para una correcta producción del agua desalada en Canarias. Aquí se está gestionando innovación, son unas plantas propiamente de capital canario, se está trabajando para tener una innovación en esa materia, en la desalación y en la depuración del agua, y por lo tanto creemos que tienen que tener el apoyo institucional, el estar avalados por el Gobierno de Canarias en la medida de que esto que se está haciendo aquí no solamente es importante para Canarias, sino también para el resto del mundo, y de lo que se trata es de exportar a otros países esta tecnología, no solamente el producto que aquí se produce, sino la tecnología que ellos también están desarrollando para producir máquinas, para producir infraestructura que hagan que estos productos sean viables. Eso es lo que vamos a visitar hoy, y por eso para nosotros es tan importante darle el apoyo a estas empresas canarias que son tecnológicamente muy avanzadas y que están generando unos productos que a Canarias y al resto del mundo para la desalación del agua les puede venir muy bien. Bueno, palabras del consejero, y vamos a escuchar las de el responsable de esta empresa, que es el que lleva a cabo este tipo de producción de productos químicos. Agradecemos la visita de la Consejería del Gobierno de Canarias, del consejero, del viceconsejero y del director de agua. Hoy estamos en Bionca Química, en Santa Cruz de Tenerife, donde vamos a visitar la primera planta modular de fabricación de hipoclorito de Canarias, y luego vamos a pasar a visitar también Wellysys Industries, que es lo que denominamos internamente como la fábrica de fábricas. Aquí detrás tenemos la fábrica de hipoclorito, donde a través de agua y sal generamos ese biocida tan esencial para potabilizar el agua de Canarias y que nos permite a nuestras islas ser totalmente independientes en la producción de este biocida tan básico y tan esencial para potabilizar el agua. Y luego pasaremos a Wellysys, que es, digamos, la segunda parte o el hermano mayor de Bionca Química, que es donde fabricamos estas mismas plantas para otros países fuera de España. Dejamos atrás esa cuestión, nos vamos a otra. La diversificación económica de Canarias ya es una realidad. Un trabajo que, es exagerar un poco, permítanme ustedes que lo diga, pero bueno, esto viene en una nota de la Viceconsejería de Presidencia y presidente de Proesca, Alfonso Cabello, del Gobierno de Canarias, y el viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente también de Proesca. Cabello presentaba la jornada para internacionalizar qué es lo que supone diversificar, el impacto económico de Proesca. La diversificación económica de Canarias ya es una realidad, un trabajo que desde hace años se lleva a cabo a través de la empresa pública Proesca. A ese, ámbito lo circunscribimos porque aquí en Canarias la economía no está diversificada. El turismo es la principal fuente económica del archipiélago en Canarias. Bueno, pues Proesca, en colaboración con otras instituciones, asociaciones y clúster, dice que invertir en promoción exterior y talento se entrelazan como áreas de trabajo cohesionados para impulsar sectores que ya son punta de lanza de la economía del archipiélago canario. Alfonso Cabello. Desde Proesca trabajamos en tres vertientes muy claras, una que tiene que ver con la atracción de inversiones, otra que tiene que ver con la mejora de la diversificación y mejora de la competitividad de la economía canaria mirando hacia afuera, y una tercera que tiene que ver con el talento y el crecimiento de ese talento para adaptarlo a las necesidades del mercado. Al final hay una idea muy clara. Canarias debe de trabajar la diversificación de la economía porque eso implica dejar de ser vulnerables y ser competitivos en un entorno global como el que nos encontramos, con amenazas continuas, en que parece que los grandes órdenes han cambiado. Cuanto más diversificada y sólida sea la economía canaria, mejor podremos abordar ese futuro. Así, a lo largo del año 2025 se ha conseguido aproximadamente unos 32 millones de euros de crecimiento de empresas canarias hacia afuera, trabajados por Proesca, en torno a unos 266 millones de euros de atracción de inversiones para invertir en Canarias, y este año nos hemos dado por delante el querer trabajar en 4 sectores específicamente, con un plan de acción muy específico. Uno que viene siendo un clásico últimamente, hace 17 años que se declaraba sector estratégico al sector audiovisual, un impacto económico en el año
2025 de en torno a unos 432 millones de euros. El segundo de los sectores es el tecnológico, más de 3.000 empresas radicadas nuevas en Canarias en el año 2025, y otros dos sobre los que llevamos algunos años hablando y que empiezan a materializarse. El aeroespacial, con en torno a una inversión de 53 millones de euros en Canarias, y que además ayer estaba muy en boga porque recibíamos esa visita por parte de la NASA para poder participar de esos proyectos Artemis 3. Y el cuarto de los sectores, además que el vicepresidente de Proesca es un especialista, es el que tiene que ver con toda la economía azul. Bueno, pues economía azul, el aeroespacial, el tecnológico, el audiovisual, son campos que se puede todavía pues trabajar más en profundidad y convertirlos en esas, digamos, otras opciones para diversificar. Entonces, sí, lo entendemos en ese marco, la economía del archipiélago canario. También hablaba, como les decía, el vicepresidente de Proesca, Gustavo González de Vega, brevemente. Yo quería comentarles 4 novedades que en todos los campos de trabajo, de acción de Proesca estamos llevando a cabo y que creo que son precisamente una muestra de cómo hemos alcanzado esos indicadores. El primero, ya lo decía el presidente de Proesca, Alfonso, el hecho de una gobernanza que nunca antes, en tantos años que hemos trabajado en la atracción de inversiones y en la internacionalización de nuestra economía canaria, hemos trabajado tan cohesionados todos los actores públicos y privados. Se trata de que todas las instituciones públicas canarias que trabajan en esta materia estamos estableciendo una estrategia conjunta, una única marca de Canarias cuando salimos al exterior, precisamente esta marca de Canarias, tu mejor versión, pero además hacerlo con esas verticales sectoriales que ya comentaba Alfonso, que nos permite garantizar que cada uno de esos sectores, tanto para atracción de inversión como para ayudar a nuestras empresas a salir, lo hacemos todos de una forma conjunta. Les doy unos datos concretamente de la promoción exterior que ha llevado a cabo en 108 acciones en 2025, Proesca, generando con ellas un negocio estimado, según se comunica, de 32 millones de euros, cercano a los 32 millones de euros. Invertir en Canarias maneja una cifra de 266 millones en inversión extraída, y esto es gracias a los 61 proyectos que han traído a Canarias, generando casi 500 empleos directos. Además, para este curso se están llevando a cabo 100 becas en negocios internacionales gracias al Fondo Social Europeo, que van a permitirán a los jóvenes canarios estar preparados para las nuevas demandas y desafíos laborales en el archipiélago canario. Bueno, pues les doy unos datos. Me voy un momentito al Parlamento Europeo con ese informe del Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual 2028-2034. Confirma el europarlamentario Gabriel Mato Androver que se confirma el apoyo al POSEI por parte de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, que aprobaba ese informe en el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Una votación en la que ha podido participar el eurodiputado Gabriel Mato del Partido Popular, y que incorpora las propuestas de este eurodiputado canario orientadas a garantizar la protección del sector primario en las regiones ultraperiféricas. La Comisión, concretamente de Presupuestos del Parlamento Europeo, aprobaba el informe ayer del Parlamento Europeo sobre ese marco financiero plurianual 2834, que incluye las enmiendas presentadas por el eurodiputado canario para blindar concretamente el POSEI como programa independiente y con ficha financiera propia. Tras haber participado en la votación del informe, Gabriel Mato pone en valor que el texto aprobado reconoce la necesidad de garantizar una financiación específica para las regiones ultraperiféricas en línea con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, deja bien claro que el POSEI debe contar con una dotación diferenciada suficiente y con identidad propia dentro del presupuesto europeo. Gracias a estas enmiendas, el POSEI recupera, por tanto, la línea presupuestaria propia con nombre y apellidos, con una ficha financiera de más de 7.330 millones de euros en precios reales para el periodo 28-34, frente a los 4.571 millones del periodo anterior hasta el próximo año 27, cifras que significan un incremento superior al 60%, según, como decíamos, especificaba en este escrito, en este comunicado,
el propio eurodiputado canario. Y les digo también les doy datos sobre las conclusiones del informe de coyuntura socioeconómica de la Confederación Canaria de Empresarios del mes de marzo de 2026, pero aquí en Canarias, aunque hace una introducción de carácter global, haciendo referencia al impacto de la guerra de Irán, también pasa por lo que en su momento supuso esa guerra de Ucrania. Habla de los precios del combustible, de los precios del gas, que afectan también evidentemente al archipiélago canario. Los mercados financieros, dice el escrito, han acusado esta coyuntura mostrando una elevada volatilidad a lo largo del mes de marzo, conviviendo con concesiones de cierta recuperación ante la expectativa de una desescalada y fuertes retrocesos por el recrudecimiento de los ataques y los vaivenes de los líderes internacionales en los anuncios de una posible tregua. En fin, unos datos, como decíamos, que concretamente en el contexto del Fondo Monetario Internacional han recortado en 2 décimas el crecimiento global. También habla del 3,1%, si bien advierten de un impacto mayor si se prolonga la inestabilidad geopolítica. Canarias no queda al margen, como no queda al margen tampoco la eurozona, la de nuestro país, y dentro de todo ese escenario y en relación a Canarias también. En referencia a este comunicado más pormenorizado lo encuentran en la página web de la Confederación Canaria de Empresarios. Conclusiones del informe de coyuntura socioeconómica de la Confederación Canaria de Empresarios del mes de marzo, de este mes de marzo de 2026. Nos vamos a acercar a Tenerife, vamos finalizando este bloque, por tanto la primera hora de simultáneo. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se acercó a Madrid, viajó a Madrid, en donde mantuvo una reunión con el director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, en la que se ha acordado poner en marcha lo antes posible el sistema de retirada de vehículos accidentados mediante grúa express en las autovías y autopistas tinerfeñas. Bueno, pues acabamos de terminar una reunión francamente productiva con el director general de tráfico, con el señor Pere Navarro, una reunión en la que también lo han acompañado el subdirector de movilidad y la subdirectora de circulación, para poder abordar los grandes problemas, los grandes desafíos, los grandes retos de la isla de Tenerife en cuanto al tráfico. Uno de los acuerdos a los que hemos llegado es poner en marcha de forma lo antes posible el sistema para la retirada de vehículos accidentados mediante grúas express. Lo que hemos llegado al acuerdo es que tener una primera fase inmediata antes de verano o durante lo largo del verano, y ya consolidarlo a través de un protocolo de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Tráfico. La presidenta tinerfeña acudió a la reunión en Madrid acompañada por el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, y la consejera de Movilidad, Eulalia García, y por parte de la Dirección General también estaban presentes el subdirector de Movilidad y subdirectora de Circulación, para abordar los grandes problemas y desafíos del tráfico en la isla de Tenerife. Si logran conseguir ese rápido respuesta de las grúas, pues que las pongan también en el resto de los puntos del archipiélago, como por ejemplo en la autovía Gran Canaria 1 y Gran Canaria 2. Bueno, hemos coincidido en que no solo son necesarias las infraestructuras viarias y esos terceros carriles en la TF1 y en la TF5, sino que también son necesarias otro tipo de medidas que faciliten la movilidad en la isla, desde dar prioridad al transporte público. Consejera de Movilidad, Eulalia García, del Cabildo tinerfeño, hablando también ayer tras esa reunión en Madrid. Y hemos abordado en la Dirección General Dámaso Arteaga, esta reunión, consejero insular de Carreteras, pendientes que tiene la isla de Tenerife en la TF5, en materia de gestión de tráfico. En ese sentido hemos manifestado la disponibilidad del Cabildo de Tenerife. Bueno, pues que sea cuanto antes, pues mucho mejor. Lo que pasa es que ya escuchaban ustedes a la presidenta, hay que esperar hasta el verano. Gracias como siempre por la atención prestada. Lo digo a los oyentes de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife. Finalizamos aquí esta primera hora, nos queda una segunda, hablaremos de información ya más cercana
a la isla de Gran Canaria y sus municipios. Si nos quieren seguir, pues aquí estamos, en Capital Radio Gran Canaria, a través de nuestras emisiones en la isla de Gran Canaria. Gracias a los oyentes de la 10 Capital Radio. Nos encontramos este viernes a partir de las 11:05 de la mañana en Canarias. Si nos oyen a otra hora, es la redifusión del espacio de la mañana. Gracias. Continuamos con ustedes en Capital Radio en Gran Canaria en unos minutos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. La medicina integrativa combina la medicina moderna con las terapias naturales y su objetivo es acompañar a la persona de forma integral, cuerpo, mente y emociones, más allá del síntoma y hacia la comprensión de la causa del desequilibrio. En la Clínica Equilud de la doctora Carmen Delia Cabrera estamos comprometidos con tu bienestar y contamos con un equipo médico de reconocida trayectoria. Visita nuestra web equilud.com y descubre un mundo de salud y bienestar, o escríbenos directamente al WhatsApp 622 19 14 80. 622 19 14 80. Clínica Equilud, comprometidos con tu salud.